Hablar sobre la iglesia de Huachipas, nos remontamos ya en el año 1610 aproximadamente. Eh, el 10 de octubre, si no me equivoco, 10 de octubre de 1610, una misión jesuita se instala en la zona de Huachipas, pero en Santa Elena. Allí donde hacen los primeros levantamientos de una capilla de doble hoja más adosada a un campanario. Era una capilla simplemente, digamos, de adobe y techo de paja con tortado de barro, y los jesuitas lo habían hecho junto con los nativos que era de acá de la zona, que eran los huachipas que estaban habitando. Sí, eso tuvimos hoy oportunidad de estar en contacto con un integrante de la familia de Parra, donde nos comentaba que todavía hay vestigios de la antigua capilla que había en Santa Elena. Sí, y después pude yo encontrar ¿cómo se llama? En inmuebles allá en Salta, hay un mapa de Huachipa viejísimo, del año 60, el año 70, donde lo marca a Santa Elena como Capilla Vieja. Entonces, al nombrarla como Capilla Vieja, ya te está indicando Que hay una nueva. que había ya una iglesia en esa zona, en esa zona. Pero no, en el mapa no te marca dónde era, pero te lo dice el nombre, Capilla Vieja. Pasando varios años, ya en los años 1820 aproximadamente, se decide crear un curato de Huachipas, y allí el obispo de esa época, todavía estábamos en la época todavía de la independencia, peleas, que se pelea, y deciden crear, digamos, un curato para que se siga evangelizando a la gente de acá, y se crea una iglesia en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Dice Nuestra Señora de la Concepción, dice Inmaculada, dice a Nuestra Señora de la Concepción, dice, ¿no? En el documento fechado, digamos, eh, en, en, en octubre de 1926, dice que se crea, digamos, el curato, al dividirse el curato de Chicuana con Huachipa, se crea la vocación de el curato de la Inmaculada Concepción, que sería Huachipas. Al crearse eso, digamos, se crea ya una iglesia acá en el mismo pueblo. ¿Por qué se crea acá? Ha pasado un acontecimiento en el año 1615 y 16, que se llama, que este año yo lo subí, fue en, si no me equivoco, en abril, eh, un acontecimiento que se llama el juego del pato. Era un juego nativo, era un juego nativo ¿cómo se lo hacía? Era como una pelota. En la zona de acá dice que era como una pelota de cuero, ¿sí? En Buenos Aires también es el mismo relato, pero se hace con el pato. O sea, el pato dentro de la pelota. Se conseguía el pato y se le cosía alrededor y quedaba el cuello con la cabeza arriba nada más. Y la cola atrás, nada más. Después todo el cuerpo iba dentro de la pelota. Y después tenían dos orejitas, digamos, para agarrar. Claro, sí. Que era el que tiraba tenía que tirar, y el que tiraba, el que se disparaba ganaba. Bueno, acá se hacía con la pelota de cuero. Pero ¿por qué se realiza eso? Se hace porque se realizaba la beatificación de San Ignacio de Loyola, si no me equivoco, y era el patrono de los jesuitas. Entonces se realiza ese acontecimiento en Santa Elena, y para poder darle más efectivo, porque era una celebración muy importante para los jesuitas, traen a los nativos de los valles Calchaquí, Cafayate, Tolombón, Animaná, que sería Abimaná, los Pombolán, Antifogasta, y entre otros nativos más, vienen en la zona de Huachipa. Dice que se hace el juego de la argolla, que sería tirar flecha
ahí te está ya diciendo uno de los juegos también, otro de los juegos, y el nombre, porque se dice guachi para tirar flecha. Entonces, tiraban la flecha al argolla y el que lo colocaba, digamos, la flecha pasaba por el medio de la argolla o en ese círculo, ganaba. La argolla se había estado a una larga distancia y después se hacía el juego del pato. Bueno, Huachipa había clasificado, había pasado, digamos, la instancia de la argolla, había pasado, había ganado la parte de la flecha y le faltaba el juego del pato. Entonces, en el juego del pato, Huachipa pierde porque se dejan quitar, digamos, la pelota esa, se dejan quitar y Huachipa tenía que entregar algo. Porque si habían perdido, vos tenías que entregar ya sea un producto, un material, algo tenías que entregar. Pero en esa época, digamos, los Huachipas no querían dar nada al ganador, como ellos eran los vencedores. Entonces, ¿qué deciden hacer los nativos del Valle Calchaquí? Incendiar uno de los importantes iconos que tenía, si hoy se conservaba, iba a ser uno de los iconos importantes, ¿no? Que es la iglesia. Mira. Los Valle Calcha, o sea, nativos Valle Calcha incendian la iglesia de Huachipa, la primera iglesia, y La que una de estaba en las Santa Elena. que estaba en Santa Elena, y una de las imágenes que queda de esa época, que estoy rastreándolo, porque en el archivo de la curia encontré la imagen de San Pedro. Mira. Seguramente los que van a la iglesia Sí. van a ver a un San Pedro a mano izquierda con ingresar, uno grande. Bueno, ese, según en la investigación que hice de la iglesia, dice que es el primer patrono de Huachipa. O sea, cuando te dice primer patrono, quiere decir que fue el primer santo que los Huachipa han tenido, o sea, el pueblo de Huachipa ha tenido como patrón. En imagen. Y si me está dice, ¿por qué te digo que es una de las primeras imágenes o primer patrono? Porque en el mismo documento te dice la altura, dice 1,60 m. Y es grande. Sí. Es grande. Sí. Entonces, no, yo no puedo más que deducir y no puedo decir que hubo otro San Pedro más antes, porque lo tenemos al San Pedro que sigue vivo, intacto, es más de tela encolada y tiene digamos, su fisonomía cabe de esa época, que es de esa época. Entonces, yo digo, no, me pongo a pensar, si han quemado la iglesia, ¿cómo se salvó la imagen? Sí, ¿no? ¿Cómo habrá salvado la imagen, no? Seguramente los Huachipas disparó a sacar la imagen para resguardarla, ¿no? Seguramente, uno se puede imaginar. Sí, no sabemos cómo ha sucedido. Bueno, cuando pasa ese suceso, digamos, en 1600, estamos ya hablando en 1800, que se crea otra iglesia acá, ya en el mismo pueblo, que hoy sería la casa del cura. La casa donde hoy vive el padre Marcelo, allá había otro edificio viejo que era de adobe, también de caña y tortado de barro, y ahí era la segunda iglesia que se crea en Huachipa. Y la imagen esa, seguramente de San Pedro, fue depositada allí. Y trayendo, digamos, otra imagen de la Inmaculada, seguramente, por eso ya se la nombra como curato bajo la vocación Nuestra Señora de la Concepción, dice, ¿no? Así el documento. Sí. Así que seguramente ya era otra imagen, pero cómo, ahora le voy a explicar cómo se llega a tener o ser patrono de un pueblo. Según lo que me comentaban a mí, para poder ser patrono de un pueblo se tiene que llegar a que los fieles sean muy devotos a esa imagen. Seguramente entre los años 1800 ya la imagen de la Concepción, o sea de la Inmaculada, los huachipeños seguramente eran muy devotos de los huachipeños, eran muy devotos de la Inmaculada. Entonces por eso se cambia después a hacer que la patrona de Huachipa sea la Inmaculada Concepción. Y San Pedro queda ya un perfil bajo, o sea, resguardado como segundo patrono, seguramente,
o vaya a saber, digamos, si no la han dejado como segundo patronato, ¿no? Eso hay que ver todavía en documentación, porque seguramente dentro de la documentación es capaz que diga algo, pero hasta el momento solamente hay un documento que encuentra que dice primer patrono de Huachipa. Cuando ya se crea, digamos, la segunda iglesia, hasta el año 1840, dice que esa iglesia que estaba acá en el pueblo se cae y la tienen que remodelar. La remodelan en Porque 1850 se cae. porque porque por la humedad, seguramente la lluvia, porque no había, todavía no se, seguramente no le habían hecho todavía el tortado, Bien, digamos, del, ¿cómo se dice esto? Ah, Revoque. eso No se le había hecho revoque. Sí, sí. Seguramente, porque tengo una foto de la iglesia nueva, digamos, Sí. cuando está sin torre, y se nota un pedacito de la iglesia vieja que está, que es de adobe, o sea que no está todavía revocado, se nota un Mira. pedacito. Entonces que posiblemente al tomar humedad por la Sí. lluvia y todo esto, se haya partido, y bueno, en 1850 solicitan levantar de nuevo la iglesia, y así sucesivamente entre el año 1862. En 1862, un señor de nombre Vicente Castro, eh, ahí después otro señor de apellido Córdoba, y, y Rafaela Guerrero, si no es que me equivoco, toman la decisión de hacer la donación de tierra, una parte para la plaza y la otra parte para la iglesia, para que se construya una nueva iglesia. Se dice del testamento en 1862. Vicente Castro toma esa decisión de donar, digamos, tierra para que se construya una iglesia nueva. Sí. Y Córdoba da la parte que es para que se construya una plaza. Así que estamos hablando que la plaza principal ya tiene sus años, más de 150 y pico de años, seguramente Sí. tiene. El eucalipto más o menos el año pasado estuvo entre los 130 más o menos aproximadamente de años, ¿no? Entonces, cuando decide Vicente Castro donar esa tierra, se comienza a levantar la nueva iglesia entre los años 1892 a 1914. En 1892 se comienzan a hacer los cimientos y en 1900 ya se hace la bendición de la piedra fundacional para que en 1902 y 1903 comiencen a levantarse esas paredes. Hasta que en el año 1914, un martes 8 de diciembre de 1914, llega el obispo de Salta capital a bendecir al nuevo templo que hoy es el actual que hoy tenemos. Así que Huachipa tuvo 3 iglesias. Estaba en Santa Elena, la que estaba antes la casa del cura y bueno, la actual que hoy tenemos. ¿Y las iglesias que hay en la serranía? Capillas. Las capillas. Hay 2 capillas que ya se han destruido. 2 capillas por el tiempo, seguro porque ya no hay gente habitando. Pero se conservan dos capillas que el año pasado se ha hecho una fiesta patronal, se ha retomado la fiesta patronal y este año se estuvo haciendo, ¿no?, el festejo de los 150. Yo lo tomé 2 fechas importantes, los 180 y los 150. Estamos hablando de la capilla de San Pedro de los Corrales y de Caraguasi. Son una de las capillas más antiguas, más antes que la iglesia actual, ¿no? Son las dos capillas más antiguas.